numerosas columnas y artículos ha abordado aspectos referidos a la perenne inestabilidad boliviana. Robert, por favor. Muchas gracias, querido Raúl. Me siento profundamente honrado de compartir espera con HCF y con Henry, personalidades a las que admiro muchísimo. Quiero pedirles disculpas por mi atraso. Había salido una hora antes de mi casa, pensaba que iba a llegar aquí a conversar durante 15 minutos todavía antes de, pero me atrapó el embotellamiento. Los vi entrar a todos mientras yo pasaba y no podía parquear. Bien. Voy a comenzar. Me ha encantado tu libro, tu ensayo, querido Henry, sobre las dos Bolivias. Me ha hecho pensar mucho. Es un tema sobre el que hemos conversado alguna vez y es un tema sobre el que he reflexionado. En el Palacio de Gobierno de México, en el Zócalo, hay un mural creo que es de Héctor Siqueiros, no estoy seguro, donde se ve una escena de batalla donde está un caballero águila azteca con su armadura de plumas matando a un conquistador español con su armadura de acero. Y también el caballero español, el conquistador español, lo está matando al caballero águila. Los dos están matando y están muriendo al mismo tiempo. Y de esta figura está emergiendo una especie de vapor, de fantasma, de espíritu, que es uno solo y el mismo. Y de esta manera en que el artista ilustra el nacimiento y el surgimiento del mestizaje. El momento en que se chocan estas dos culturas, nace el mestizaje. En el caso de México y de otros países de nuestra América, ese mestizaje fue relativamente armónico, en el caso de México especialmente. En el caso nuestro, no necesariamente. El 15 de enero de 1532 tuvo lugar el encuentro, llamémoslo así, en Cajamarca, donde 168 españoles literalmente aniquilaron un ejército de 80.000 incas. La diferencia de armas, de la sorpresa, de modo de hacer la guerra, etc. A partir de ese momento nace nuestro mestizaje, ¿no? El mestizaje en lo que es el Perú, considerando que nosotros fuimos una parte del Perú. Y a partir de ese momento comienza el rechazo, la vergüenza de nuestra madre india, violada por el español probablemente, ¿no? La vergüenza de nuestra madre india y el rechazo a nuestro padre español. Y esto se refleja absolutamente en todos los siglos, desde aquel lejano 15 de enero de 1532, porque hubo rebeliones indígenas en el siglo XVI, inmediatamente, en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, estamos en el XXI. Y nuestra historia ha transcurrido así, ¿no? Eventualmente siempre ha habido este tipo de insurrecciones y nosotros como bolivianos hemos tenido este tema resuelto desde siempre. Voy a ilustrarles esto con un par de ejemplos. En el caso de la Guerra del Pacífico, cuando las tropas bolivianas se dirigían al frente de batalla yendo hacia los puertos peruanos que íbamos a defender, porque ya habíamos perdido los puertos bolivianos, el ejército reclutado estaba compuesto básicamente por criollos citadinos. Mestizos relativamente pocos, pero indios ninguno. Y el ejército que pasaba por los pueblos que estaban en el camino miraba a los habitantes del campo y los habitantes del campo miraban al ejército absolutamente asombrados como quien mira a un extraterrestre, pues, ¿no? Era un desconocimiento de un país que vivía de espaldas a sí mismo. La guerra terminó como terminó y pasamos a otra nueva guerra, que fue la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco, en el primer momento del conflicto, ¿quiénes corren a los cuarteles? Corren a los cuarteles los jóvenes de las ciudades, los jóvenes de las escuelas, de los colegios, los jóvenes alfabetos. En mayor medida sí, porque había habido esfuerzos por parte del ejército, también van los mestizos, pero los indígenas no. Y es una guerra que en su primerísima etapa, por lo menos hasta el momento de Boquerón, que es simplemente los primeros meses de la guerra, es una guerra criolla.
descripciones que hacen los protagonistas, y especialmente, por ejemplo, Queregazo Calvo y el Cholo Céspedes, describen a los guerreros de Boquerón como incluso, ¿no?, muchos de ellos rubios, barbados, de ojos azules, en fin, etc. Y hay un esfuerzo por el ejército boliviano de parte de un general, el general Felipe M. Rivera, que era el subjefe de Estado Mayor, que tiene que acudir al equivalente de la Central Obrera Boliviana y pedirle por favor al máximo ejecutivo de esta entidad, que se llamaba Waldo Álvarez, que va a ser ministro en el futuro, que por favor permita que los artesanos se presenten en los cuarteles. Y a partir de ese momento se abren las puertas de los mestizos citadinos que van a la guerra. Pero los indios no en ese momento. Los indios tienen que ser reclutados a la fuerza. De hecho, en los valles sí es relativamente exitoso el reclutamiento, pero en la región aymara, en los alrededores del lago, no. Tienen que ser reclutados a la fuerza y se produce casi una mini guerra civil en medio de la guerra del Chaco. Tenemos ese grado de divorcio étnico-cultural en nuestro país, irresuelto hasta ese momento. El gran resultado, más allá de las pérdidas territoriales y obviamente lo trágico de las pérdidas en vidas humanas en la guerra del Chaco, lo que sí ganamos como país fue el haber adquirido la conciencia nacional. Cuando se desmovilizan las tropas en el año 35, y podemos ver las filmaciones y las fotografías, es una enorme, gigantesca masa, sobre todo indígena, porque si hacemos simplemente las cuentas y las proporciones, pues había muy poquitos blancos criollos, relativamente pocos mestizos, y sí muchos indios que asisten a la guerra, ¿no? Y Roberto Queregazo Calvo, en un libro posterior que se llama Aclaraciones a la Guerra del Chaco, posterior a Mazamaclay, dice: si hay una enseñanza de la Guerra del Chaco, si algo hemos ganado de la Guerra del Chaco, es el haber adquirido la conciencia de nación, de que indios, cholos, mestizos y blancos habíamos vestido el mismo uniforme, habíamos pasado las mismas penurias, habíamos sentido el mismo hambre y la misma sed, y habíamos perdido a todos nuestros seres queridos. Y ese fue la semilla de nuestra nación moderna, ¿no? Y nuestra nación moderna va a nacer obviamente con la revolución del 52. La gente del 52, la generación del Chaco, que es la que lleva a cabo la revolución, es la que va a desterrar las categorías étnicas, raciales. No se va a hablar más de indios en el futuro, ni de blancos, ni de criollos, sino que todos somos mestizos, ¿no? Ese es el leitmotiv del movimiento nacionalista revolucionario, de la Revolución Nacional, prácticamente hasta el año 2005. Llegamos al año 2005 y quizás un poquito antes voy a hacer un pasito atrás. Siempre hemos sabido, siempre se ha sabido en realidad que el multiculturalismo, la diversidad étnica, más que una ventaja o una oportunidad, es un desafío, ¿no? Es decir, los países que tienen estas diversidades la tienen más difícil que los países homogéneos. Pero de pronto aparece en los años 90 Amartya Sen, el autor indio, y lanza la premisa de que en realidad el multiculturalismo es una oportunidad. Y esta idea es agarrada al vuelo por esas cuestiones del zeitgeist, ¿no? Del espíritu de la época. Es agarrada al vuelo y es agarrada además en Bolivia por los sucesores de la Revolución Nacional, por el gobierno de Goni en el año 93, y lo plasmamos en nuestra Constitución del 94, ¿no? Lo convertimos a nuestro país oficialmente en un país multicultural y plurinacional. Y ese gobierno emprende unas acciones muy concretas respecto de asumir esa realidad. Pasa el tiempo, la situación de la democracia pactada se deteriora por sus propias características, llegamos al momento de las elecciones del 2005 con todo el deterioro que significó a partir del año 2000, la movilización, los bloqueos, etc. Al filo del siglo, esa cuasi nueva rebelión indígena de Felipe Quispe, que rodeó las ciudades y que
llevó a una gigantesca violencia, y que estuvimos una vez más al borde de la guerra civil y del desastre. Y al final llega Evo Morales, se apodera de ese discurso y construye pues el Estado plurinacional, que tiene sus virtudes y obviamente tiene sus defectos, ¿no? Yo creo que entre las virtudes del Estado plurinacional es el haber actuado como válvula de una olla de presiones que llevaba y que estaba en camino de reventar probablemente. Se despresuriza, digamos, ¿no? Pero va a volver a presurizarse nuevamente cuando Evo Morales lleve a cabo sus pretensiones de reelección, y llegamos otra vez al año 2019 y con gritos de otra vez sí, guerra civil, bajo lineamientos absolutamente como habían sido desde el siglo XVI, ¿no? Bajo lineamientos étnicos, como que no hubiéramos aprendido nada, como que no hubiera pasado nada en todo ese tiempo. Pero claro, hemos aprendido cosas. Estoy complementando y aquí ya construyendo sobre lo que dice Henry. ¿Hemos agotado ya el ciclo étnico? Probablemente no, probablemente lo étnico va a seguir siendo transversal a nuestra historia y a nuestra sociedad durante todavía mucho tiempo más. La cosa es cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a canalizar. Ese es el tema. No podemos construir un Estado futuro sobre lineamientos, sobre cimientos de lo étnico. Tenemos que empezar a construir o a reconstruir la ciudadanía boliviana. La ciudadanía boliviana. Tenemos que volver a ser bolivianos por encima de ser aymaras o quechuas o yuquíes, etc. En ese sentido, yo quiero contarles una anécdota que es medio graciosa. En el censo del año 2012 había un dato que no lo he vuelto a ver, que yo lo vi en el UNPA, pero ese es un datito que ha desaparecido. ¿Ustedes cuáles creen que es la cuarta lengua más hablada en Bolivia? Español, quechua, aymara. ¿Uno diría guaraní? Leco. Pues no. Es el bajo alemán. ¿Por qué? Por los menonitas. Hay más menonitas que guaraníes. Los menonitas, en teoría, si fuera un pueblo ancestral, podrían hacer su propia nación. Digo que podría ser su presidente. No hablo bajo alemán. Pero es un dato, digamos, las naciones aparecen y desaparecen. En fin, ¿ya? Ese dato fue borrado de los registros del censo, en todo caso. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, estamos al final de un ciclo, evidentemente. Todo indica que estamos al final de un ciclo, ¿no? Estamos en un ciclo muy parecido a lo que sucedía en el año entre el 62 y el 64, cuando el MNR se divide en 4 facciones, con 4 líderes muy poderosos, muy fuertes, ¿no? Se decía y se sabía que nadie iba a poder derrocar al MNR desde afuera del MNR, el MNR tenía que caer desde adentro, cosa que está sucediéndole también al MAS. Al MAS nadie lo iba a desafiar desde afuera, está cayendo desde adentro porque Evo Morales no está dispuesto a ceder el poder, y ciertamente Luis Arce tiene la ambición absolutamente legítima de reelegirse. La pregunta es, ¿qué va a suceder? Supongamos que, ejercitemos un escenario que puede ser factible. Imaginemos que el año 2025 un actor externo que no es del MAS accede al poder, gana por, no importa si negociando, con un 30%, con un 50+1, no importa. ¿Qué va a suceder con todos los actores corporativos? El MAS está constituido por más de 56 entidades, movimientos sociales, muy orgánicos, muy organizados, muy cohesivos. ¿Se va a negociar con ellos? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se los va a desactivar? Para hacerles un paralelismo nada más, en los años 30 existía una cuestión que se llamaba la Guardia Republicana del presidente Bautista Saavedra, que era su guardia personal, eran como sus ponchos rojos, digamos, ¿no? Que estaban armados, estaban mejor armados que el ejército. Cuando cae del poder Saavedra, cuando abandona el poder, ¿qué se hace con la Guardia Republicana? Se la tiene que asimilar al ejército y se convierte en el regimiento Incapi,
¿qué vamos a hacer con los movimientos sociales? ¿Cómo los vamos a asimilar al nuevo poder? ¿Los vamos a cooptar con posiciones, con puestos, con dinero, con qué? Cuando las condiciones políticas de un país se van deteriorando, los escenarios se van acortando, ¿no? La previsión de futuro se va acortando. Hasta hace relativamente poco tiempo podíamos prever lo que iba a pasar de aquí a unos pocos años, ¿no? Algún imaginativo podría decir de aquí a 15 años, de aquí a 40 años Bolivia va a ser así. Pero cuando las situaciones se van deteriorando, estos plazos se van también acortando dramáticamente. Y actualmente creemos que podemos ver hasta el 2025, pero estamos viendo cómo estamos muy pendientes de lo que vaya a ser el desenlace de estos bloqueos, de si Evo Morales va a ser o no va a ser candidato o no. Entonces todo esto nos marca un deterioro terrible, una erosión feroz de la situación política, de la institucionalidad que ya casi no existe. La pregunta de Henry permanece: ¿estamos al fin de un ciclo político? ¿Qué va a suceder si es que este ciclo efectivamente ha terminado? ¿Quién va a tomar el lugar? ¿Y qué vamos a hacer con los movimientos sociales que están actualmente en el poder, ejerciendo, además acostumbrados a hacerlo? Creo que les dejo esas preguntas en el aire. Les agradezco mucho por su atención y espero poder conversar con ustedes después sobre esto. Gracias.